For English, activate subtitles. I'm going to be speaking in Spanish. Bueno, estoy en la biblioteca nuevamente para hablar del tarot y de los libros en estas investigaciones que suelo hacer. Entonces, por casualidad, encontré este libro de Parménides, el poema de Parménides, que viene del siglo V antes de la era común, más o menos del 530 puede ser. Parménides es uno de los presocráticos, quiere decir de estos filósofos naturales que buscaban el saber, buscaban escudriñar en la naturaleza, saber de dónde venimos, a dónde vamos, de qué está hecho el sol, qué son las estrellas, qué pasa cuando morimos, qué es el bien, qué es el mal. Se llamaban filósofos naturales porque observaban la naturaleza, observaban las nubes, observaban a los animales y querían saber cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el mundo, y no hacían una partición realmente como tenemos ahora de las ciencias, sino que estudiaban todo. Para ellos estudiar cómo se movía el sol y estudiar si es que el ser humano es justo o injusto era todo parte de sus mismos estudios. Ahora nosotros tenemos diferentes ramas del saber y de los estudios. Tenemos la psicología, tenemos la astronomía, tenemos la medicina, tenemos la física, la química, la cuántica, pero en ese momento esto no estaba dividido. Entonces los presocráticos eran personas que sabían de poesía, de geometría, de matemática, de leyes, y tenían un conocimiento empírico sobre todo, pero empezaban a usar la razón para llegar a la verdad. Ellos planteaban descubrir la verdad y el porqué de las cosas. Querían ya alejarse un poco de los mitos y del planteamiento dogmático o las explicaciones puramente míticas de por qué sucedían las cosas, de los fenómenos observables. Para ellos la física y la metafísica todavía estaban juntas y eran muy agudos, muchos de ellos. Hubo algunos que desarrollaron, por ejemplo, una teoría atómica mucho antes de que ni siquiera se inventara el microscopio. Miles de años antes de la invención del microscopio, 2000 años antes de la invención del microscopio, ya estaban hablando de los átomos. Y por supuesto los átomos no se ven con el microscopio, pero es un ejemplo. Entonces yo, buscando este saber, encontré los textos de Parménides, que es uno de estos presocráticos, junto con otros como Heráclito, y hoy nos vamos a enfocar en Parménides, que tiene un poema. Si pueden observar aquí, el poema de Parménides acerca de la naturaleza empieza en la página 47 y termina en la página 58, o sea, son 11 páginas de este libro. Es muy corto, son solo unos fragmentos que nos quedan. Y en esta otra edición vemos también que la traducción de los fragmentos de Parménides, tanto en griego como en español, van de la página 21 hasta la página 33, o sea, 12 páginas. Y el resto del libro son explicaciones, son anotaciones. En este libro de 285 páginas, solo 15 páginas corresponden al poema, al escrito en sí de Parménides, y el resto es especulación, explicación, elaboración posterior. Como digo, ya es un texto que tiene, si fue escrito en el año 500 antes de la era común, es un texto que tiene más o menos 2500 años. A mí lo que me llama la atención, o me llamó la atención cuando abrí el libro y empecé a leer el poema, fue la primera línea ya, traducción de los fragmentos de Parménides, ¿ok? Dice: las yeguas que me llevan tan lejos como alcance mi ánimo, me transportan una vez, en su arrastre, por él era llevado, tiraban el carro. ¿Qué carro? Ok, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de unas yeguas que lo llevan en un carro. Tarotistas, ¿a qué nos suena esto? Se está refiriendo al arcano mayor de el carro. Las yeguas que me llevan tan lejos como alcance mi ánimo, me transportaban una vez que su arrastre, el carro. O sea que estos son yeguas, según esta traducción. Del griego, hippoi, taime ferusin, las yeguas que me llevan, o los caballos que me llevan. Pero es interesante, yo nunca había pensado en ellas, o en estos, como yeguas, siempre como caballos.
Pero ¿qué tal pensarlos que son yeguas? Ahora bien, en el otro libro, que es una buena editorial, también esta editorial Orbis, esta colección, aquí igual sobre la naturaleza, en el poema de Parménides dice: los caballos que me llevan consigo cumplen al hacerlo toda la plenitud de mi deseo. Qué hermoso, ¿no? Encuentro que esta traducción es un poco más fácil de leer, va más al grano, más al punto, es más digerible. Entonces, veamos. ¿Cómo acompaña de bien el poema, al menos esta primera línea? ¿Cómo le calza perfectamente al arcano mayor del carro para comprenderlo? Los caballos que me llevan consigo cumplen al hacerlo toda la plenitud de mi deseo, pues no hay duda que son ellos mis verdaderos guías, los que me condujeron por la famosísima ruta de la diosa que encamina al hombre en posesión de las luces del saber a través de todas las ciudades. Por esta ruta me veía llevado, y ciertamente los caballos a cuyo impulso marchaba eran muy diestros. Y bueno, después continúa el relato de cómo estos caballos lo llevan, o yeguas, lo llevan a Parménides, en este caso, en un camino hacia una divinidad que es la justicia, y ahí sale otro arcano mayor. Entonces, ya en los primeros fragmentos, en la primera página, ya está mencionando Parménides, hace 2500 años, ya está mencionando al menos dos arcanos mayores. También habla de las hijas del sol, y el sol pues sabemos que es otro de los arcanos mayores, y las hijas del sol, bueno, pues no sabemos, pero aquí hay dos, que son dos que le conducen. Vemos que aquí hay dos yeguas y aquí hay dos hijas del sol. Esta cuestión doble. Va en este carro Parménides y llega hasta unas puertas que son custodiadas por la justicia, justamente el arcano de la justicia, y estas puertas, es decir, la justicia tiene las llaves de las puertas, the doors. Puede ser que estas sean las puertas de la percepción, the doors of perception, de las que habla William Blake y después Aldous Huxley. En fin, le abren la puerta, la justicia le abre la puerta a Parménides, y él va más allá y se encuentra con una diosa a la que no le pone nombre, no dice cuál es, y hay conjeturas al respecto, y esta diosa le enseña las diferentes cosas acerca de el ser y el no ser. O sea, es la diosa la que le transmite el conocimiento, y acerca de eso sigue el resto del poema. Pero para mí, para nosotros aquí en el estudio del tarot, es muy interesante esta coincidencia, o no, porque sabemos que en el tarot tal vez no hay coincidencias entre mi acto de sacar un libro al azar y que este libro se refiera a una carta del tarot, a un arcano mayor específico que es el carro. Entonces es un poco como el tarot está presente en la vida cotidiana, está en los libros, está en las calles, está en todos lados. Estos arcanos, estas metáforas, estos personajes que vemos, va pasando alguien por ahí y esa persona nos puede recordar a un personaje, al loco, al emperador, al papa, a la papisa, por su actitud, por una forma de caminar, por una mirada. Las cartas del tarot están en todos lados. Y así como al azar uno saca una carta, también al azar yo saqué un libro, el de Parménides en este caso, lo abrí y en su primera página me habló de los caballos, o de las discretas yeguas, como dice, ¿no? Entonces inmediatamente me vino a la cabeza la imagen y pensar que estas son unas discretas yeguas. Me pareció una imagen muy adorable. Entonces, como decía, este libro, esta edición bilingüe de la editorial Ágora, de la casa Ágora, está muy buena. Parece que el comentario es de Jorge Pérez de Tudela. Lo dice aquí. Muy erudito. Y nos habla, obviamente está hablando y está comentando el poema y el libro. Y tiene una bibliografía extensa. Se basa en Jaeger, en Diels, en Mircea Eliade, en Martin Heidegger. Es decir, cita a muchos filólogos,
exegetas, pensadores y escritores para hacer su análisis. Y bueno, habla evidentemente del poema, pero para lo que a nosotros concierne, muchas de las cosas que dice, especialmente cuando se refiere al proemio, es decir, a la introducción o las primeras líneas del poema o de los fragmentos, cuando habla acerca del carro y de las yeguas y del viaje, está analizando, tal vez sin saberlo, la carta del arcano mayor del carro. Y entonces este libro y este informe erudito no está hablando directamente, pero nos informa mucho a nosotros acerca del arcano mayor del carro y su significado. Entonces veamos un poco más qué tiene que decir acerca de esta carta, cómo podemos aprender nosotros acerca de los arcanos mayores y de cualquier otra carta del tarot. Como ya vimos que en Hesiodo se refiere al as de bastos en su teogonía, Hesiodo siendo otro de los poetas griegos de la antigüedad. En este caso en Parménides también encontramos otra referencia al tarot. Evidentemente no es una referencia explícita, porque ellos no estaban mirando la carta del tarot. El tarot se inventa 1000 años después de que ellos escriban, pero ya están hablando de eso. Entonces son esos anacronismos que se vuelven sincronías muy ricos. Estos son los misterios del tarot, que a la final no tienen nada de misterioso, pero se convierten así. O sea, todo es material, o sea, no hay nada metafísico aquí, pero estas sincronías, estas coincidencias, esas relaciones que podemos hacer de un escrito de hace 1500 años, de hace 2500 años, con una carta, con un mazo de cartas de hace 500 años, que no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver, como vamos a observar a continuación. Bueno, vamos a referirnos al comentario del texto de Parménides, el comentario hecho por Jorge Pérez de Tudela. Entonces no vamos a poder leerlo todo, pero vamos a hablar de algunas cosas importantes. Bueno, dice que aquí se interpreta que en términos de el hombre que sabe es llevado por todas las ciudades, ¿no? Por este carro. Entonces este sería el hombre que sabe, que es llevado en un viaje por todas las ciudades. Dice que en el poema lo que se relata es ante todo una experiencia. La experiencia de un viaje transmitido por la aparente autoridad de un narrador que utiliza la primera persona del singular. O sea, yo, él habla en primera persona. Las yeguas me llevaban. Me llevan, me transportan, me abocaron, me acogió, me dirigió la palabra a la diosa. Y dice que esta técnica literaria no puede considerarse extraña porque ya en los poemas hesiódicos, o sea, de Hesiodo, un predecesor, ya sale esta forma revolucionaria de enunciación. Y es una apelación a la confianza del lector, porque hay alguien que dice yo, ¿no? Esta es mi experiencia. Entonces dice que Parménides refiere a una aventura en la que él mismo figura como un sujeto pasivo, porque son las yeguas las que lo llevan, ¿no? A él. Y dice que la aventura en cuestión presenta caracteres de un viaje o traslado. Entonces podemos sacar en claro que esta carta también puede anunciar un viaje o un traslado. Y utiliza un verbo en griego, fero, que significa llevar, que dice es la propia noción de haber sido arrastrado fuera del ámbito normal de los mortales. O sea que esta carta, este viaje que hace él es un poco sobrenatural. Las yeguas, el carro, lo llevan a un viaje sobrenatural, como se va a ver claro en el resto del poema. Pero nos está hablando, tal vez, sí puede ser un viaje literal, pero también puede ser un viaje metafórico o un viaje iniciático, como vamos a ver a continuación. Y el poema los presenta como hechos a las cosas, no como metáforas, es decir, en la escritura el viaje se presenta como hechos. Bueno, aquí dice que las interpretaciones de esta cuestión pueden dividirse en literales, religiosas, alegóricas y racionalistas. O sea, tenemos 4 interpretaciones posibles. Entonces la primera interpretación, que sería la literal, dice que el narrador describe los avatares de un transporte o rapto enteramente real. O sea, como que sí le sucedió esto de que las yeguas lo llevaron ante una diosa y tales, pero es una interpretación audaz, porque claro, es difícil de aceptar por el escéptico, como dice aquí, que realmente alguien es llevado ante una diosa y tales.
Sí, entonces esta interpretación literal del poema, bueno, empieza como que unas yeguas que me llevan y los detallados elementos del carro, pero dice que tienen cierto tono excepcional, pero esta naturaleza excepcional se hace inequívoca después, prontamente, con seres divinales que comparecen en el fragmento, como el camino de la deidad, y cuando llega hasta una diosa, y las hijas del sol, la morada de la noche, la justicia, la ley. Entonces dice el lector que se disponga a aceptar la realidad de un viaje a semejantes lugares extremos, inaccesibles, y en compañía de tales potencias deberá proceder con especial entusiasmo, porque nos llama a una momentánea suspensión voluntaria de la incredulidad. Entonces esta carta o aceptar ese viaje nos desafía a tener una momentánea suspensión voluntaria de la incredulidad, en palabras de Coleridge, el poeta, que constituye la fe poética. Entonces ya esta carta nos habla un poco de una fe poética, incluso si es que aceptamos su característica como literal. Y continúa el análisis diciendo que pues esta interpretación de estos relatos supuestamente reales, ¿no? Que unas yeguas te lleven en un carro por un camino que conduce hacia una deidad, hacia una diosa, para que te muestre la verdad del ser y del no ser, más allá de las puertas de la noche. Invoca a relatos supuestamente paralelos donde se describen experiencias extáticas de chamanes a los que se atribuye el poder de escapar a los condicionamientos espacio-temporales y llegar así a parajes ultraterrenos, parajes de los que el chamán acierta a regresar enriquecido con conocimientos útiles para todos, que se encuentran vedados al común de los mortales. Esa sería una interpretación chamanística de este viaje o de esta carta propiamente dicha. O sea, un chamán que viaja que escapa, dice aquí, de los condicionamientos espacio-temporales y llega a parajes ultraterrenos, de donde regresa enriquecido. Entonces es como un viaje que tú emprendes hacia el conocimiento y regresas con ese conocimiento para el beneficio del resto de la tribu o de la sociedad, que nos quedamos acá y no hemos tenido acceso a eso. Entonces habría una interpretación chamanística de la carta. Este sería el chamán. Entonces dice que Parménides, o quien quiera que relate el viaje, o sea, tú, yo, cualquiera al que le salga esta carta, o el que esté, la persona que esté en este viaje, habrá sido algo así como un hombre medicina, o sea, el médico brujo, el hombre medicina, un ser dotado de poderes excepcionales, capaz de hazañas que calificaríamos de extrasensoriales, si no fuera porque, según él, nunca llegó a desprenderse de su cuerpo. Diríamos que no es un sueño, no es su cuerpo astral o etérico, sino que es una experiencia que la vive con su propio cuerpo, según el poema. Entonces es un chamán capaz de desplazarse por este ámbito ultraterrestre con su propio cuerpo físico. De ahí en el comentario sigue el debate acerca de si el viaje que realiza Parménides es hacia las regiones celestes, es decir, hacia el cielo, o más bien hacia regiones subterráneas. Bueno, pues eso puede ser algo que no sea de utilidad o no a nosotros saber respecto a la carta, pero en eso sigue el debate respecto a este poema, a este fragmento. Si el viaje en este carro es hacia el espacio, hacia el aire, hacia el cielo, o por otro lado hacia el inframundo, hacia el Hades, pero sin morir. Es decir, podría visitar las regiones inferiores o las regiones infernales, como las conocemos nosotros, pero sin haber muerto. O sea, es decir, solo un visitante que tiene el poder de ir, mirar y regresar. O bien al cielo también, hacia las esferas celestes, ir y estar allí y regresar. Entonces hay muchas cosas en las que los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero es
pero a nosotros nos informa mucho o nos da mucha latitud para nuestras interpretaciones. Y después hablan de la siguiente interpretación, después de la interpretación literal, que literalmente esta persona fue, es decir, como en un viaje chamánico, a una interpretación religiosa, que se trataría en este caso la carta del carro y este viaje como una experiencia religiosa, que sería como un viaje hacia la luz. Según Werner Jaeger, sería una experiencia que pertenece a los círculos iniciáticos y de las religiones mistéricas, teniendo en cuenta que en la época de Parménides estaba muy en boga los misterios de Eleusis, la región del sur de Italia de donde él provenía, y había otros misterios, los misterios órficos, los misterios dionisíacos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el autor del fragmento o del poema para nada era como una persona de la posmodernidad, sino que era un hombre de su tiempo. Nos está hablando que esto hay que buscarlo en los misterios y en las ceremonias de iniciación que florecían con cierto vigor en el sur de Italia en el tiempo de Parménides, y que es probable que él haya tenido conocimiento de ellos. Hubo de tratarse pues de una íntima experiencia sumamente individual de lo divino. En conclusión, debe decirse que el proemio son los primeros, la introducción al verso, los primeros versos donde hemos visto que habla del carro y de las yeguas que lo llevan hacia una diosa. Este proemio pues es un testimonio de la profundidad religiosa de su mensaje y de la imperiosa experiencia que le ha capacitado para penetrar en la naturaleza del verdadero ser. Entonces tenemos aquí esta interpretación de la carta del carro como aquel que tiene esa experiencia religiosa que lo capacita para penetrar en la naturaleza del verdadero ser, o sea, conocer las cosas como son en realidad, poder acercarse a la verdad, con la característica de que de alguna forma se transforma en, o tiene la característica de un sujeto un poco pasivo, ¿no? A la cual que tiene una revelación por parte de una diosa, y que el hombre debe limitarse a atender, o sea, es un receptor de las ideas de las enseñanzas, en este caso de la diosa. Y para Jaeger y otros autores, entonces parece ser que o ellos consideran a Parménides como un pensador religioso y piensan que esta diosa es real para él, claro, que a su parecer tuvo una experiencia religiosa genuina. Y nos vamos con la tercera, y aquí dice más célebre forma de interpretación del texto, que sería la alegórica, es decir, que es una alegoría lo que ha escrito Parménides acerca del carro y su viaje fantástico. Que, bueno, el proemio pasa a ser un mero artificio literario, una metáfora, sería una metáfora mediante la que pretende representar simbólicamente ideas abstractas. Aquí hay que poner atención porque nos va a hacer una interpretación de la carta en sí. Dice un autor, Sexto Empírico, nos dice, según esto, Parménides dice que las yeguas que lo llevan son los impulsos y apetitos irracionales del alma. Es decir, que las yeguas en la carta del carro representarían los impulsos y apetitos irracionales del alma, y que el camino por el cual va sería el estudio acorde con la razón del filósofo, razón que a modo de divino conductor guía hacia el conocimiento de todas las cosas. Es decir, en las yeguas o los caballos son los impulsos y apetitos irracionales del alma, y el conductor sería la razón que guía por ese viaje, por ese camino hacia el conocimiento de todas las cosas. Y ahí es donde llega en ese viaje hacia la justicia, y ella, después de recibirlo, le enseña dos cosas: el corazón de la verdad bien redonda, que es la ciencia, y por otro lado le habla de las opiniones de mortales en que no cabe la creencia verdadera. O sea, la justicia le habla de
de dos cosas, ¿no? De la ciencia verdadera y de las opiniones de los mortales que no son reales. Entonces es como que hay para nuestro iniciado, hay que saber diferenciar entre dos caminos o dos opiniones, la verdad y lo falso, la apariencia falsa. Y dice entonces, por consiguiente, este mismo hombre proclama que la razón científica es el canon de la verdad de las cosas reales y aparta el tratamiento de los sentidos. Entonces, como que hubiera una dicotomía entre la razón y los sentidos. Desde un punto de vista escéptico, el viaje es la metáfora del estudio y las yeguas es una metáfora de los impulsos irracionales. Esto apunta a un rechazo tajante de los inciertos sentidos y opiniones de los mortales y a un decidido decantarse por la ciencia, la verdad y la razón, que es quien guía al filósofo. Parménides no estaría alegorizando una aventura intelectual, sino revistiendo su búsqueda de la verdad con ropaje alegórico. Entonces todo esto sería una alegoría de la búsqueda de la verdad. En este caso, la carta de El Carro significaría la búsqueda de la verdad. Esto desde el punto de vista de la interpretación alegórica, según la cual todo esto es una alegoría de la búsqueda de la verdad. Vimos antes que había otra interpretación que sería la religiosa y otra interpretación que sería la literal, en la cual literalmente él tuvo este viaje, porque el chamán literalmente hace las cosas, no figuradamente. Para el chamán no es una metáfora, el chamán realmente vive y lo que hace. Entonces, desde el punto de vista chamanístico, literalmente tuvo ese viaje, literalmente fue a hacerlo y lo hizo así. Desde un punto de vista alegórico, solo sería una alegoría o metáfora de la búsqueda de la verdad. Según el punto de vista alegórico, la aventura de nuestro héroe no pasa de ser el símbolo de una búsqueda del saber felizmente concluyente. Nuevamente, el carro entonces sería el símbolo de una búsqueda del saber felizmente concluyente. El descubrimiento espiritual le habría hecho pasar de la noche del error sensorial a la luz de la razón. Esta carta implicaría eso, pasar del error sensorial a la luz de la razón. Del errante vagar por la tierra, de lo incierto, a la radiante seguridad de una verdad inmutable aprendida por la razón. El errante vagar por la tierra de lo incierto. ¿A qué nos remite esto? Es decir, este paso de la incertidumbre de los sentidos y el error a la verdad de la razón, ese errante vagar por la tierra, ¿no nos remite a la carta de El Loco, errante, vagabundo por la tierra? Vemos ya una nueva referencia a una carta del tarot. Vemos aquí una, digamos, oposición entre el loco vagando en el error, tal vez en los sentidos, y aquí ya lo vemos transformado a ese espíritu que va en la búsqueda de la razón. No vamos a pasar un juicio de quién está en lo correcto, pero esto sería un poco lo que pueden simbolizar o significar estas cartas en su debido momento. Como sabemos, una carta puede ser una determinada actitud u otra puede ser lo que te conviene, depende de tu contexto y de tu momento. No podemos decir que la carta del loco es mejor que la carta del carro, ni viceversa. Solo son dos aspectos distintos. Y en fin, hay una cuarta interpretación que dice que todo esto del viaje y tales que escribe Parménides no es más que un artificio literario para dar a conocer su verdad, su revelación, para comunicar lo que desea comunicar, que solamente es un artificio y no tienen mayor significancia en ese sentido. Y a continuación los comentaristas empiezan a especular hacia dónde va este personaje del carro, hacia dónde va Parménides, si va hacia lo alto o si se sumerge en el inframundo, como dijimos antes, pero en todo caso parece que en algún momento llega ante una luz que lo destella, ¿no? En cualquier caso. Y para cada especulación hay argumentos a favor y en contra. Todo esto se enmarca en unas corrientes órficas o llamados misterios o mistéricos, que tiene tintes pitagóricos,
y eleusinos, ¿okay? De los misterios de Eleusis, los misterios pitagóricos, los misterios órficos. Son cosas que le van bien a esta idea de este viaje de este personaje en el carro, que finalmente sería el hombre que sabe. Y el hombre que sabe sería, según el griego antiguo, sería el hombre que sabe es el hombre que ha visto. Entonces, de alguna forma, esta idea de ir en ese carro y ver esa revelación, adquirir ese conocimiento y regresar, a todo eso nos remite entonces esta carta. El sabio, el hombre que sabe, el que ha visto la revelación de, digamos, la verdad. Es decir, que llega a la, aquí cita a Martin Heidegger, que llega a la aletheia, que es la verdad misma. Se trataría de un viaje de la oscuridad hacia la luz. Lo que el texto intenta comunicar es el sentido de una experiencia extrema, hasta el límite, con el sentido de atravesar. Aquella persona vive una salida o transporte fuera de lo habitual por lo absoluto de su carácter. Solo puede describirse en términos de traslado a los límites de la realidad y de un ingreso al campo de lo divino. Eso sería un poco el significado de que las yeguas o los caballos lo arrastren, lo lleven hacia ese límite, fuera de la realidad, hacia un lugar divino. En fin, que el viaje tiene por meta adquirir conocimiento, simboliza un viaje iniciático hacia el conocimiento de la verdad. Creo que todas estas nociones ya se están empezando a repetir y podemos sacar algunas conclusiones por nuestra cuenta propia, sin descartar un posible acceso a la inmortalidad. Bueno, vemos que esta carta encierra muchos significados y simbolismos basados en el poema de Parménides. En conclusión, tenemos que se trataría de un personaje que es arrastrado en un viaje iniciático hacia el conocimiento de todas las cosas, o del bien y el mal, hacia una razón sobre los impulsos, sobre el error, sobre la ignorancia. Trátese ya de un viaje metafórico o un viaje real, chamánico, desde el punto de vista en el que se quiera enmarcar, pero este sería el significado, o uno de los posibles significados de esta imagen, si hacemos esa correspondencia entre esta imagen que sale del medioevo tardío o de los primeros años de la modernidad, relacionándola con este escrito del año 500 antes de la era común, tendiendo un puente de 2000 años, interpretándola ahora nosotros en esta época.